protesta el doctor Luis Enrique Graue como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por supuesto que le deseamos desde esta tribuna el mayor de los éxitos en beneficio de la Universidad Nacional, en beneficio de la ciudad y por supuesto que del país. La presente proposición con punto de acuerdo tiene como finalidad, pues específicamente generarle un exhorto al rector para poder garantizar el derecho de las mujeres, de las estudiantes, de las académicas, de las profesoras, del cuerpo también, por supuesto que de trabajadoras que existe en la Universidad Nacional, para que tengan acceso a una vida libre de violencia en cada uno de los planteles universitarios y establecer en consecuencia todas las medidas necesarias para erradicar el acoso sexual dentro de los planteles, así como aplicar el protocolo para la atención de casos de violencia de género en la Universidad Nacional. Sin duda alguna, la máxima casa de estudios ha jugado un papel determinante e histórico en nuestro país por la trascendencia académica, por la lucha social, por cada una de las acciones que ha generado para fortalecer la vida democrática de nuestro país, la generación de conocimiento y generar una posibilidad de desarrollo en todas las áreas del conocimiento. Es importante señalar que en la propia Universidad Nacional se ha tenido avance de singular importancia para la generación de acciones que tienen que ver con liberar de la violencia a las universitarias. Se generó el acuerdo del propio rector por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, es importante señalar que para la elaboración de este documento se observaron antecedentes previos que tienen que ver con las acciones realizadas desde 2007 hasta 2015, que van enfocadas a alineamientos y a protocolos de otras instancias públicas, de universidades y de la propia generación de conocimiento a través del Programa Universitario de Estudios de Género, el Programa Universitario de Estudios de Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos Universitarios y de la Comisión Especial de Equidad de Género. Particularmente, se contó con el apoyo de académicas expertas en materia de género en la propia Universidad Nacional, generando con ello acciones y aportes verdaderamente importantes. Ese documento tiene 5 acciones o 5 secciones fundamentales y 2 anexos. La primera de ellas plantea los principios que deben regir para la atención de casos de violencia, haciendo especial hincapié al tema de las reglas sobre confidencialidad. El segundo de ellos especifica qué actos configuran violencia de género, proporciona ejemplos y presenta reglas generales sobre los casos en los que los protocolos deben de ser aplicados. El tercer punto tiene que ver con establecer las autoridades, instancias y actores que participan en el procedimiento previsto por este propio instrumento. El cuarto es un apartado que detalla los procedimientos de atención, explicando cada una de las etapas. El quinto de los elementos, o la quinta de las secciones, aborda el tema de la evaluación de los mecanismos de atención y los anexos ofrecen un bosquejo de la normatividad internacional, nacional y universitaria que se aplica en la materia como diagramas de los procedimientos formales que existen dentro de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Es importante señalar que el jueves 14 de noviembre de este año, en diversos diarios de comunicación, se dio cuenta del contexto de las protestas y los paros de labores que se generaron el pasado 4 de noviembre y que iniciaron estudiantes y activistas de colectivas feministas en la propia Facultad de Filosofía y Letras, siendo el caso que las propias autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras reconocieron la falta de acciones para poder atender casos de violencia de género. Es importante señalar que la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán también informó que el paro de actividades para exigir la erradicación del acoso sexual dentro del plantel se levantó en el propio Campus 4 y hay cerca de 13,000 estudiantes que reanudaron las clases. Sin embargo, la suspensión de labores se mantuvo en el Campus 1 de la propia Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, donde exigen el cese inmediato de acciones que tienen que ver con la violencia de género.
Es importante señalar que las autoridades de la escuela reiteraron incluso a través de disculpa pública a las estudiantes, a las universitarias, acciones como el borrado del mural de Victoria Alada y Atenea besándose, uno de los puntos que detonaron las movilizaciones y protestas por las universitarias. La Universidad Nacional ha desempeñado un papel protagónico en la historia y en la formación de nuestro país. Sin embargo, derivado de las denuncias de violencia de género en contra de mujeres, en contra de los estudiantes, de las estudiantes, en los distintos planteles del país y de la Ciudad de México, es necesario que se garantice el derecho de las universitarias a una vida libre de violencia y que se establezcan las acciones necesarias para erradicar el acoso sexual dentro de los propios planteles universitarios, así como para aplicar el protocolo para la atención de los casos de violencia de género en la Universidad Nacional. Es importante señalar que la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos señala que todas las autoridades tienen que generar las acciones necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar el acceso efectivo a los derechos humanos, de tal suerte que la presente propuesta con punto de acuerdo se enmarca en este contexto y tiene como finalidad, como se mencionó al inicio de esta intervención, exhortar al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Luis Enrique Graue, a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y establecer las acciones para la erradicación del acoso sexual dentro de cada uno de los planteles universitarios, así como para aplicar el protocolo para la atención de casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Debo señalar que la presente propuesta de punto de acuerdo se acompaña por las diputadas María Guadalupe Aguilar Solache, María Guadalupe Morales Rubio, María Lourdes Paz, Esperanza Villalobos, Leticia Estrada, Isabela Rosales Herrera, Leonor Gómez Otegui, Yuriria Ayala, Leticia Esther Varela, Marco Antonio Temístocles Villanueva, Jesús Ricardo Fuentes, Emanuel Vargas, Miguel Ángel Macedo Escartín, compañeras y compañeros de este Congreso de la Ciudad de México. Es cuanto, diputada presidenta.